Muy buenas tardes. Un gusto saludarles en esta tarde a través de este espacio virtual. Reciban un atento y cálido saludo desde la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La grabación de este y todos los webinars están disponibles para visualizarlos nuevamente en el canal de YouTube y Facebook de IPGH Ecuador. Este y todos los webinars son gratuitos. Sin embargo, quienes deseen obtener un certificado por su asistencia a este evento tiene un costo de $5. Para el efecto dejaremos las instrucciones en el chat para que lo puedan obtener. El webinar de hoy es presentado en coordinación con la Comisión de Geografía de la Sección Nacional. El tema es Geografía en Femenino. Correrías casuales en el Ecuador, de Niels Blair. El objetivo principal del presente webinar será comentar y compartir las lecturas en torno al trabajo de la geógrafa norteamericana Niels Blair y publicado en el libro Correrías casuales en el Ecuador 1995. Nos acompaña como moderador Gabriel Jacome Saavedra. Gabriel Jacome Saavedra es graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, apasionado por los procesos socioespaciales y amante de la naturaleza y su conservación. Las ciencias sociales y su amplio espectro de estudio despertaron su gran interés en asociar la filosofía, la historia y geografía en todos los ámbitos de la vida a diario. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas, implementando el uso de sistemas de información geográfica tanto para la planificación urbana como para la toma de decisiones espaciales. El pensamiento crítico y la deconstrucción de fundamentos clásicos es primordial para crear una nueva generación de profesionales reflexivos y empoderados por el cambio del paradigma social. Sin más, démosle la bienvenida a Gabriel Jacome Saavedra. Adelante, Gabriel. Muy buenas tardes con todas. Para mí es un honor estar en este webinar. Y igual, tomando en cuenta la fecha tan importante que tenemos hoy, que es justamente la fecha en contra de la no violencia a mujeres y niñas, enmarcado en el 25 de noviembre. Y como ya se dijo en mi semblanza, la geografía siempre ha sido fundamental para todos los procesos sociales. Tal es el motivo que nuevamente agradezco por la invitación a mis compañeras que van a ser las expositoras del día de hoy. Y como les digo, es un gran honor para mí estar nuevamente ante ustedes. Yo seré el moderador en este corto tiempo y hablaremos un poco de lo que significan las correrías casuales en el Ecuador. Bueno, más bien dicho, el libro de Blair Niels. Para especificar un poco, quisiera presentarles a mis compañeras. Voy a proceder a leer un poco de las semblanzas de ellas. Y después de eso, yo también hablaré un poco más del libro y después empezaremos a darle el paso a cada una de ellas. Voy a hacer un breve resumen de las expositoras. Comenzaré con Katy Álvarez. Ella es socióloga, tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Antropología. Es doctora en Ciencias Sociales con mención en Historia de los Andes. Ha realizado investigaciones en la Amazonía, Sierra y Costa Ecuatoriana. Es docente a contrato y forma parte del colectivo Comuna, de la Escuela Político-Ecológica Achacaspi-Bula. Es tesorera de CEF y es miembro de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la sección del Ecuador. También tendremos a Ana Gómez, ingeniera en Geografía y Desarrollo Sustentable. Es miembro de la Comisión de Geografía del IPGH sede Ecuador. Tiene una maestría en Flaxo, Ecuador, en estudios socioambientales. Está realizando el PhD Training en la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Adicionalmente, asistió al Training Summer School Women, Peace and Security en la Universidad Leiden, también en los Países Bajos. Y desarrolla talleres sobre empoderamiento de mujeres
sexualidades, violencia de géneros, como también temas en torno al desarrollo sustentable y medio ambiente. Actualmente es candidata a PhD en la Universidad de Granada en el programa de estudios de las mujeres, discursos y prácticas de género. También tendremos con nosotros a Fernanda Benítez. Ella es ingeniera geógrafa con especialización en proyectos de desarrollo y maestría en ciencias de sistemas de la información geográfica. Ha desarrollado y realizado aportes a metodologías y manuales técnicos de turismo desde la perspectiva geográfica. Es miembro de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la sección del Ecuador. Y por último también tendremos a María José Vizcaíno, ingeniera geógrafa y del medio ambiente por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, con especialización en geomática por el Centro Geo de México. También tiene una maestría en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente es coordinadora del Comité de Comunicación y Difusión de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y coordinadora de proyectos de la Sección Nacional del Ecuador, IPGH. Su trabajo y áreas de investigación, áreas de investigación e interés se enfocan en la geografía ambiental del paisaje y conservación de los recursos. Para este objetivo de nuestro webinar el día de hoy, es visibilizar las investigaciones realizadas por geógrafas nacionales y extranjeras en el Ecuador desde el inicio del siglo XX hasta el siglo XXI. El primer webinar está destinado a comentar y compartir las lecturas en torno al trabajo de la geógrafa norteamericana Niles Blair, o más bien dicho, Blair Niles, y publicado en el libro Correrías Casuales en el Ecuador en 1995. Aquí vamos a tener un pequeño resumen del libro. Permítanme un segundo. Vamos a hablar de las correrías casuales del Ecuador de Niles Blair, enfocados en 1922 aproximadamente, cuando realizó su viaje acá desde Nueva York. Para centrarnos un poco en el tema, voy a especificar lo que significa una correría. Según el diccionario de Oxford, una correría es el conjunto de aventuras y peripecias que experimenta una persona en uno de esos viajes cortos. Pues para muestra un botón, Blair Niles es geógrafa y ella asimismo se llama como una turista profesional. Cuán lindo es este término para mostrarnos desde su mirada, en este caso una mirada femenina, cómo va a ser su viaje desde Nueva York por las costas del Pacífico hasta llegar acá al Ecuador. Obviamente ella hace un viaje cruzando el estrecho de Panamá y va a estar por varios puertos de la costa sudamericana, haciendo énfasis en Buenaventura, en Bahía, en Vallenita, en Jipijapa, en Guayaquil. Y después de eso, ella al llegar a Guayaquil va a realizar un viaje en el cual va asimismo a comenzar su peregrinaje, se podría decir, desde las costas ecuatorianas hasta llegar a Riobamba específicamente, donde antes funcionaba, pues bueno, una parada de tren. Después de eso, ella va a realizar un viaje hasta Quito, y después de ese viaje también ella va a visitar el volcán Cotopaxi, y después de eso llegará hacia Baños. Después de esto, ella utilizará, más bien dicho, ella desde Baños, que es la puerta hacia la Amazonía, también llegará y culminará su viaje en la zona que acabo de mencionar. Para no alargarnos más y comenzar con las exposiciones tan brillantes de mis compañeras, voy a dar paso a Katy Álvarez para que nos dé su presentación. Adelante, Katy. Muy buenas tardes, Gabriel, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todas, con todos y con todes. Realmente me siento muy emocionada y agradecida por esta invitación
y al compartir este conversatorio con tan selectas compañeras y compañeros. Bueno, voy a compartir pantalla. Bien, sí se puede ver, ¿no? La geografía en femenino. Correrías casuales en el Ecuador. Niels Blair. Mary Blair Rice, o más conocida como Blair Niels, nace el 15 de junio de 1880 en Virginia, Estados Unidos. Acompañó en varios viajes a su primer esposo y fue reconocida la coautoría de sus investigaciones en los libros Our Search for Wild Niels, sobre sus viajes a Sudamérica en 1909 y Two Bears Lovers en México. Fue una novelista y escritora de viajes estadounidense. En 1925, Blair sugirió la formación de una sociedad de mujeres exploradoras porque el Club de Exploradores Hombres prohibía a las mujeres ser miembros. Margaret apoyó la idea y se la presentaron a Gertrude Emerson, Gertrude Matthew Shelby, también exploradoras. Reclutaron a su vez a Harriet Chalmers Adams como presidente y como presidenta de la recién formada Sociedad de Mujeres Geógrafas. La organización creció rápidamente y admitió como miembros ilustres a Amelia Earhart, Margaret Mead, Osa Johnson, a Peck y muchas otras. La membresía no se limitaba solamente a las exploradoras, sino que también incluía a cualquiera que haya tenido, a cualquier mujer que haya tenido obras publicadas, ¿no? Incluidos el arte, la música, y que contribuyesen a la comprensión de los países en las que cada una de ellas era miembro o se especializaba en ellos. La sociedad todavía existe, los miembros más recientes incluyen a Jane Goodall, Sylvia Earle y Catherine, que no le alcanzó a ver. Aquí nosotros podemos ver con la conformación de estas miembros, sobre todo de Margaret Mead, que las primeras asociaciones de las mujeres exploradoras, mujeres geógrafas, tenía una clara influencia de la Escuela de Chicago. La Sociedad de Mujeres Geógrafas. En 1944, la Sociedad de Mujeres Geógrafas otorgó a Niels Blair la medalla de oro por sus viajes geográficos e investigaciones presentadas, novelas publicadas, libros de ficción y de no ficción, que incluían el sudeste del África, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entre las obras de no ficción tenemos en 1923, Correrías Casuales del Ecuador, en 1924, Colombia, Tierra de Milagros, en 1926, Negro Haití, una biografía de la hija mayor de África y otras más. Y de ficción, en 1928, Condenado en la Isla Endemoniada o Isla Maldita, llevada al cine en 1929 bajo el título de Condenado. 1930, Libre, 1931, Hermano Extraño o Hermano Desconocido y María Paluna en 1934. Los libros de viaje geográficos o libros de viaje humanos, como ellas procuraron denominarlas, incluye una cierta tendencia de pocas viajeras de inicios del siglo XX que realizaron esta perspectiva o que tuvieron esta perspectiva femenina de los lugares que visitaron, que hasta el momento era ausente de la literatura. A través de una crónica impresionista y fantástica, Blair narra anécdotas llenas de significado e incorpora una serie de etnografías, de paisajes, de culturas, tanto populares como de las élites, etnografías de distintas lenguas y dialectos, un tejido distintivo lleno de significado que conservaba y conserva mucha información de los tiempos y de los lugares ya visitados. Este enfoque humano que pretendían dar las exploradoras para escribir los libros de viaje se caracteriza por detallar las cotidianidades, los eventos pequeños, recuperar a aquellos actores anónimos. En la actualidad,
A este enfoque se lo conoce como microhistoria, que desde la escuela italiana se diría que Niels Blair lo que hace es recurrir metodológicamente a lo considerado como la reducción de escala, y desde la escuela mexicana vendría la posición de Niels Blair a ubicarse dentro de lo que consideramos como la historia matria o la historia madre, es decir, aquella historia que narra los acontecimientos vividos en espacios pequeños, allá donde la geografía adquiere la forma de mujer. Correrías casuales del Ecuador. Aquí tenemos la portada de este libro maravilloso. Niels Blair, junto a su esposo Robert Lee Niels, viajan al Ecuador en 1921, pasan por las costas occidentales, recorren los puertos pequeños, llegan a Guayaquil, pasan por la Nariz del Diablo, por el Páramo Encantado, por Riobamba, por Quito, por la Avenida de los Volcanes Imponentes y por los trópicos. Rápidamente quería narrar aquí una etnografía de sus impresiones de la ciudad de Guayaquil. Blair Niels, al llegar a Guayaquil, quedó sorprendida por la gran cantidad de vendedores ambulantes. Entre la febril actividad mercantil del puerto, se siente atraída por las manifestaciones de la cultura popular. Una tortilla, empanada caliente, una tortilla. Se grita acentuando en las últimas sílabas. Hay mucho empeño en acomodar un sándwich o una empanada para los innumerables trabajadores que ella logra percibir, que a esa hora discurren por el malecón de la ciudad de Guayaquil. El ruido de los vendedores se pierde en la distancia. Los voceadores repiten en las mañanas con un inusitado brío, ¿no? Como que si se tratara de ediciones extraordinarias. El telégrafo, el guante, el telégrafo, el guante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Katy. Y bueno, como para acotar un poquito más al respecto, debemos tomar en cuenta que Blair Niels llega aproximadamente a Guayaquil después del 15 de noviembre de 1922. Debemos tomar en cuenta que el 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil se realizó, como se conoce, el bautizo de sangre de la clase obrera ecuatoriana. ¿Qué quiso decir esto? Que hubo un movimiento de la clase obrera que fue reprimido sangrientamente por el presidente Tamayo de esa época. Solamente como para tener un preámbulo o más o menos vislumbrarnos en lo que es la realidad que estaba pasando en ese momento. Ahora, sin más, vamos a darle nuevamente la bienvenida a María Fernanda para que nos ayude con su siguiente presentación, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Igual para mí es un honor estar aquí y compartir con mis compañeras, colegas y amigas y amigos este fabuloso webinar en conmemoración del 25 de noviembre. Entonces, voy a empezar compartiéndoles una presentación. Ya, ¿sí la pueden ver? Sí, María Fernanda. Perfecto. A ver. Entonces, como bien decías, mi querido Gabriel, yo quisiera comentarles, sí, compartir con ustedes esta lectura desde la geografía histórica en torno al trabajo de la geógrafa norteamericana Niels Blair, ¿sí? Y en el contexto justamente que ella nos ubica es en 1921, cuya presidencia correspondía a José Luis Tamayo. Sí, una presidencia que estuvo marcada por una gran crisis de exportación de cacao, producto de la posguerra de Europa, lo que provocó la caída de precios y abarrotó los stocks, ¿sí? El Estado congeló los salarios y compensó estas medidas monetarias para la obtención de recursos para cubrir la deuda pública. Son años de agitación urbana donde se conforma el movimiento obrero que señala la caída justamente de la oligarquía liberal
y la pérdida de su base popular, por los hechos que bien conocemos, los hechos sangrientos del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. ¿Sí? También la autora, ¿sí?, nos menciona o destaca esta situación del indio agobiado por la explotación, remontando sus causas a un pasado histórico. ¿Sí? Crucial y compleja trama de contradicciones políticos sociales que se urdía en el Ecuador de los años 20. Niels también, con una descripción muy rica, nos brinda detalles de la fastuosa geografía ecuatoriana y sus relaciones sociales, ¿no es cierto?, desmitificando las características por las que conocían a nuestro país en ese momento. Por ejemplo, tenemos estas citas: no vayan al Ecuador, que es un lugar fuera del radio civilizado. También las pulgas ecuatorianas eran más grandes que sus montañas. Sin embargo, la autora en su obra nos presenta un recorrido por las diferentes regiones de nuestro país, empezando por Esmeraldas, donde dice que fue el lugar donde Pizarro pronunció un discurso muy bello después de marcar con la espada una línea en la arena. Ecuador, población de 1.5 millones, produce frutas de soberbia calidad y durante todo el año. Sus piñas y naranjas han llegado a la perfección. Posee minas y fuentes petroleras extensas y ricas, pero no se las explota porque no se las anuncia. También con nuestro vecino del norte menciona a la localidad de Tumaco, donde dice que se adquirían las cabezas reducidas de humanos que no excedían el tamaño de una naranja. Pero como los extranjeros pagaban bien, los indios terminaron reduciendo las cabezas de sus parientes y ya no solo la de sus enemigos. Siguiendo con estas correrías hacia el sur, ¿sí?, nos sitúa ahora en Guayaquil, puerto principal de la República, vivero de la fiebre amarilla en Sudamérica. Y dice que los buques de carrera del Pacífico no llegaban allí a menos de verse condenados a una cuarentena. La literatura de la época hace referencia al Ecuador como un país sucio, enfermizo y desprovisto de comodidades. La fiebre amarilla motivó porque el Ecuador permaneció ignorado y puesto en el rol de países felices y ricos. Los capitales extranjeros no veían una ventaja en un país mortífero y sin oportunidades. La fiebre amarilla nos alejó de los elementos civilizadores, y a Guayaquil se le conocía como el hueco de la peste del continente. En 150 años de esta plaga no se había conseguido adelantar una solución, pero fue la muerte por fiebre amarilla justamente de la esposa del cónsul americano que hizo que el presidente del Ecuador solicitara ayuda al Instituto Rockefeller. ¿Sí? Fue en ese mismo Guayaquil que entre el doctor de la Fundación Rockefeller y el doctor guayaquileño, al fin se pudo separar este germen de la fiebre amarilla. ¿Sí? Después de 6 meses de constante e inteligente campaña, se pudo liberar a Guayaquil para siempre de la fiebre amarilla, después de 200 años de titánico dominio de la peste. Esta es la batalla más grande que ha ganado el hombre en terreno científico y la causa que había mantenido al Ecuador en el abandono y en la desgracia. Pero Niels, también en contraste, menciona el encanto raro y exótico de visitar países donde el hombre está en inmediata relación con la naturaleza. Y nos señala que en Guayaquil existe movimiento. En la catedral, como en la mayoría de las otras ciudades ecuatorianas, existe una enorme cantidad de creyentes, denotando la gran fe católica. También para Niels, Guayaquil de los años 20 es una ciudad limpia, moderna y alegre, a pesar de este pasado sangriento, incendios que la han destruido y el flagelo de la peste. Guayaquil, como principal puerto del Ecuador, es la sede principal de la riqueza y del comercio. Y nos adentra un poco más en la historia de esta vibrante ciudad, ¿sí?, y menciona la fundación por Benalcázar con el objetivo de que Quito tuviera su puerto marítimo, pensaron los conquistadores.
Pero los indios huancavilcas ya no miraban a los españoles como esos seres extraordinarios y que cabalgaban sobre monstruos. Los indios ya sabían que sus amos eran crueles y al igual que ellos se enfermaban y morían. También habían reflexionado que eran hipócritas, pues con las palabras suaves y engañosas mataban y robaban. Los caballos ya no eran monstruos porque habían logrado matar unos cuantos y solían pasar sus cabezas por el pueblo para desvanecer ese prejuicio. Esto explica la resistencia de los indios guayaquileños a Benalcázar, quien tuvo que cruzarse por los Andes para reforzar sus filas y conseguir víveres. Fue una larga y tenaz lucha donde al final acordaron un trato, que ellos importen de su cristiana patria sus cristianas mujeres. Así también menciona las plazas e iglesias que se construyeron en Guayaquil y que fueron testigos de innumerables abusos y sangrientos desenlaces. Como a todo pueblo en formación, a esto se le añadió también otros problemas, ¿no es cierto? Como guerras intestinales, rebeliones y disputas limítrofes. Guayaquil fue víctima de contrabandistas, piratas y bandidos ingleses, holandeses y franceses, quienes la sometieron al pillaje, al robo y después terminaron incendiándola. A pesar de estos horrores, Guayaquil se desarrolla notablemente. Los criollos y los inmigrantes españoles fueron los primeros habitantes de esta ciudad, así como de otras ciudades. También Nils nos dice que en Sudamérica, ¿sí?, la tragedia de no ser ni blanco ni negro no es menor que en cualquier otra parte. El orgullo por una o por muchas gotas de sangre blanca en las venas es un motivo de gloria. Acercarse más y más a la petulante nobleza española, a la raza de los conquistadores, que aún odiados secretamente se les quiere. La historia del Ecuador es muy semejante a la historia de construcción de nuestro ferrocarril, una historia de lucha entre cíclopes en las que actuaron enormes fuerzas geológicas que contribuyeron a la formación del territorio. Terremotos que amontonaron desorden sobre el que hoy descansan sus montañas, ríos, fuego y truenos por todos lados. Nos dice también que la historia del Ecuador es la continuación de esta lucha desafiante y audaz, y es menester que de esta lucha nazca el progreso como única consecuencia. Y esto nos lleva tiempo atrás, cuando Eloy Alfaro, en su presidencia en 1896, ascendió al poder y entre sus muchos destinos conoció en Estados Unidos a los hermanos Harman, ¿sí?, quienes harían realidad el sueño dorado de los ecuatorianos. Al hablar de nuestro ferrocarril, automáticamente podríamos ubicarnos en Alausí, ¿sí?, donde Nils justamente describe a los arrieros de mulas como muy jóvenes, casi niños, cubiertos su espalda con ponchos rojos, pantalones anchos de tela fuerte y limpia. Y dice que los indios ecuatorianos le recuerdan a los tibetanos por su robustez, color y rasgos fisiológicos. Y cree posible que los indios de los Andes pertenezcan a la raza mongólica. Siguiendo su travesía por los páramos desde Riobamba, Ambato y La Tacunga, menciona la forma corpórea que tomaban los espíritus de gente que murió a la luz trémula del páramo. Se refería a las mujeres que fueron sacrificadas en el desfiladero del páramo en nombre del concebido perdón y olvido por parte del monarca Huayna Cápac, como resultado de una rebelión fallida en su contra. Se dice que Huayna Cápac se distinguió por los escrupulosos dones de gobernar. Era proverbial la forma en que atendía a sus súbditos y especialmente a los pobres. Este inca era el único que tenía la autorización para distribuir las tierras entre sus súbditos, asignándoles en proporción de sus necesidades y de su número de hijos. Absolutamente todos estaban obligados a trabajar y cultivar los campos, tanto los del monarca como los de sus vecinos enfermos o imposibilitados. Todos cosechaban y todos eran igualmente felices. La autora también menciona la dinámica de las ferias que hasta el día de hoy existen
nos dice que las ferias se efectuaban ya hace 400 años antes, sin que sepamos una fecha histórica precisa. ¿Sí? El intercambio de estos productos se daba en las ferias a través del trueque. Por ejemplo, en diferentes días y en diferentes lugares tenemos el sábado en La Tacunga, los domingos en San Miguel, los lunes en Ambato y los miércoles en Pujilí. Los indios siguen en el lamentable estado en que cayeron hace 4 siglos bajo el dominio de los conquistadores, que no tuvieron el menor escrúpulo en asesinar a su monarca, el Hijo del Sol, hundiéndose en la más negra y eterna esclavitud. Nos dice que estos seres infelices y desprovistos de ambición se mueven por la vida idiotizados por un enorme dolor, caminando en tierras que les pertenecen y que son explotadas por otros hombres que las desconocen. Así también, en Riobamba, menciona, por ejemplo, que los pobres comían un puñado de maíz tostado, mientras que los más prósperos una sopa de papa condimentada con bastante ají, y los ricos le agregaban carne o queso de leche de cabra. Y chicha, mucha chicha, que es lo único que hace soportable la vida del indio. También nos cuenta que en Riobamba los domingos se llenaban las calles de señoras y señoritas que iban a misa, todas acompañadas de sus sirvientas que iban a una distancia respetuosa. La vestimenta y zapatos estaban muy a la moda de Francia, acorde a los últimos patrones de las revistas que acostumbraban a mirar la élite aristocrática. De igual forma, los domingos por la mañana, las bandas militares y los soldados vestidos de lujo, con armamentos brillantes e inmaculados, marchaban en torno al parque. La autora también aquí menciona la diferencia entre las bandas y vestimenta de los soldados, por ejemplo, de Esmeraldas, que vestían uniformes descoloridos, húmedos y mal confeccionados, pero a pesar de eso, tenían mucha precisión y armonía en la música que ejecutaban. Ahora, en Ambato, frutas y mujeres bonitas. Flores de toda descripción y perfume. Los vendedores de frutas y flores se suben a los carros de los viajeros, quienes no tardan en colocar las frutas y las flores junto a su equipaje. Dice que los ambateños, alegres y simpáticos, acostumbraban a salir a contemplar a los trenes que pasaban muy cerca, y en vista de esta popularidad, la compañía de ferrocarriles les cobraba 10 centavos la entrada. Siguiendo por el Cotopaxi, nos menciona que para ella es una manifestación pura del arte infinito y colosal. El Cotopaxi, que es una montaña como de mármol, elocuente por sus líneas simétricas y la fría calma de su perfección. Así también la apariencia de una cara gigantesca viendo al cielo, tallada en un mármol negro, que los indios llaman a esta piedra cabeza del Inca, por cuanto dicen que esta piedra fue arrojada el mismo día que los españoles ejecutaron al último de los hijos del sol, el monarca Atahualpa. De esta forma, ellos inmortalizaron con un rasgo de superstición tan bella montaña. Y en Quito, sí, nos hace una descripción de las fachadas quiteñas con adornos en los balcones. También nos menciona que en las tiendas inferiores de estos, en los suburbios y en las plantas bajas, lo ocupaban las familias de los indios, en rigurosa compañía que las personas ricas y prósperas. Y las mujeres devotas, en cambio, se cubrían con mantas negras y se mezclaban con los santos padres. Las señoritas con desnudos y delicados mostraban sus desnudos y delicados brazos. Se mezclaban también con los indios que transportaban cargas a sus espaldas. Es decir, que los mismos techos que abrigaban a las sedas sirven para ocultar los harapos, decía. También nos decía que las mujeres de cierta edad en Sudamérica, por lo general, dedicaban todos sus anhelos y esperanzas a la vida religiosa y a la iglesia.
Todas sus actividades se desarrollaron en ese sentido, sin preocuparse del cultivo intelectual. Y finalmente termina estas correrías en el oriente ecuatoriano, donde nos dice que esta región representaba el salvajismo más completo que se pueda presenciar, ya que poseen un gesto característico de fieras bravías, sin conciencia de dominación. El sentimiento de desconfianza nos menciona que desapareció cuando estos se dieron cuenta que los exploradores eran inofensivos. Estos indios a los que Niels hace referencia venían de Canelos, ¿sí? Una zona que en el mapa del Ecuador en esa época se identificaba como región casi desconocida y habitada tan solo por salvajes. Aquí también nos menciona brevemente el misterioso contrato con la Leonard Exploration Company y el gobierno ecuatoriano, en el que a la compañía se le otorgó ciertas concesiones para explotar yacimientos petroleros a cambio de la construcción de 3 caminos que llegasen al oriente. La falta de presupuesto estatal y de apoyo político hacia estas aspiraciones se compensó a través de estos contratos firmados con la Leonard Exploration para la construcción de las vías. Y esto causó el establecimiento de colonias agrícolas. En la región amazónica, estas concesiones se caracterizaron por el privilegio a las campañas el privilegio de estas compañías por sobre el Estado ecuatoriano. ¿Sí? Niels también nos menciona quien realizó estas investigaciones en Baños, que en un agasajo realizado por un orientalista, sí, este profetizaba que el próximo regreso a Baños ya no requerirían de mulas, sino que vendrían en elegantes automóviles. Sin embargo, Niels replicó: lástima que no se cumpliesen tan simpáticas ofertas, porque los trabajos exploratorios e investigativos de la Leonard Exploration hasta 1926 aún no terminaban. ¿Sí? Con esto yo quisiera que mi compañera Katy me pueda complementar respecto a las correrías de Niels en el oriente ecuatoriano. Por favor, Katy. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchas gracias. Gracias, yo voy a complementar lo que ha dicho aquí mi compañera. Y es que precisamente Baños no solamente era conocida como la Puerta del Cielo, que eso ya data desde algunas décadas atrás, sino que también Baños era la puerta hacia el oriente. Y de hecho en Baños se ubicaban los especialistas en el oriente. Casi todos los arrieros conocedores de esta región vivían en la ciudad de Baños. Niels Blair lo que hace es identificar en esta entrada al oriente, identifica algunos sujetos, ¿no? Lo primero, como muy bien lo ha manifestado mi compañera, es contactarse con los orientalistas. Nicolás Martínez, que era el director de la construcción del ferrocarril al Curaray, que como bien sabemos llegó solamente hasta la ciudad de Pelileo, la actual ciudad de Pelileo, y ahí se paró la construcción por una serie de cosas, entre ellas la erupción del volcán Tungurahua. Y a través de Martínez es que contacta a Rafael Vieira en Baños. El contacto tenía el propósito de que Rafael Vieira le pueda proveer de mulas, tanto para transportarse ellos como para llevar las provisiones hacia esta exploración del oriente ecuatoriano. Otros agentes que logra identificar Niels Blair son los arrieros. Este personaje que influyó mucho a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y que da cuenta, junto con los arrieros, de los tambos construidos a lo largo pues de estos senderos donde ellos viajaban. Aquí da cuenta de muchos de los episodios que nosotros podemos
verlos en los cuadros que actualmente existen en la iglesia de Baños, ¿no? De cómo era la geografía al borde de los abismos. Toda esta garganta del Pastaza, ¿no? que rompe, pues siempre fue temida. Se han reportado muchísimos accidentes ahí y de hecho surgen, ¿no? Todas estas creencias de milagros de la Virgen de Baños de Agua Santa. La descripción que hace del trabajo de los animales de carga, de cómo ellos también se juegan la vida, ¿no? Sin duda, la ubicación de los hacendados es otro de los agentes que Niels Blair identifica, ¿no? Y a estos hacendados les asocia con una suerte de criollos, de blanco mestizos, que en verdad hacen relucir sus gotas de sangre de los conquistadores, ¿no? Habla de las haciendas que habían hacia el interior del oriente y que de hecho en una de ellas se lograron hospedar. Los misioneros, sobre todo los josefinos, son identificados también por Niels Blair y todo su papel evangelizador en la región. Los indios canelos, muy bien señalados aquí por mi compañera, ¿no? Que los describe en primera instancia como salvajes, pero que luego se tranquilizan e inclusive tratan de establecer algunas relaciones de intercambio de un instrumento musical, pero a la larga la persona del pueblo Canelos no decide vender esta suerte de arrendador a Niels Blair. Y bueno, la identificación o el contacto con los ingenieros de la Lunar Exploration Company, que es una filial de la Standard Oil, que tiene Niels Blair, la primera aproximación lo realiza en la hacienda donde se hospeda, ahí al interior del oriente ecuatoriano. Y aquí ella conversa con estos ingenieros y con esta posibilidad, pues, de encontrar petróleo y de explotarlo. Y luego cuando sale a la ciudad de Baños y en una fiesta que se celebra precisamente en la casa de Rafael Vieira, conversa con uno de los ingenieros de la Lunar Exploration Company que hace mención del ingreso de automóviles y de mejorar la vida pues de ahí de la región. Esta situación se llega a cumplir y ya en 1938 en que ingresa el primer camión de la Lunar Exploration Company y que de pasito asustó a la población infartándose una mujer. Este carro con ese muy mal camino, ingresaba a las 9 de la noche con los faros prendidos, una semana después de haber erupcionado el volcán Tungurahua. Entonces la población a las 9 de la noche sin luz, ustedes imaginarán con el ruido del camión y las luces que venían encendidas, creyó que nuevamente había erupcionado el Tungurahua. Una cosa a resaltar fuera de estas descripciones de los seres humanos que encuentra en su camino hacia el oriente ecuatoriano es la exuberancia, ¿no? Se maravilla Niels Blair con la exuberancia del oriente, con las flores. Hace mención a la cantidad impresionante de mariposas, de orquídeas. Sobre todo dice que toda la ruta se lograba identificar a la orquídea conocida como la niña dormida, que en la actualidad ya no existe, ¿no? Los monos, las cascadas, la selva, y en una suerte de ironía a las lluvias, a los tiempos de lluvias y de menos lluvias, ¿no? De estos tiempos que definitivamente muchas personas de manera errada le identifican como verano, cuando no. En la Amazonía eso logra percibir, no solamente por sus experiencias, sino también por lo que la gente le cuenta, ¿no? Que hay épocas donde llueve más, pero de ahí todo el tiempo está lloviendo. Y otra de las cosas que identifica ahí en el oriente son estas lomas escarpadas, como ella las menciona, ¿no? No como esta selva que en ciertos imaginarios aparece como plana,
No, ella sí hace la mención a estas grandes lomas escarpadas. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Excelente, Katy. Te agradezco por tu intervención, así mismo como a María Fernanda. Solo para resaltar, Blair Nails tiene una manera bastante sutil de explicar todo lo que ella ve y percibe. Entonces, es prácticamente una escritura en primera persona a la que ella describe hasta las cosas más pequeñitas que ve en su recorrido, ¿no? Al momento de haber conversado en el barco de venida hacia el Ecuador, ella tiene unos relatos muy particulares, ¿no? Ella se encontró una vez con una señora de un jardín y esta señora le dijo que el interés de ella es cultivar el jardín mientras vivamos con salud, y ella lo replica así tan textual. Otra cosa que a ella también le llamó mucho la atención fue esto de los indios, ¿no? Porque prácticamente ella también en su etnografía, se podría decir, describe mucho a los indios y a los cholos, ¿no? Entonces decía que los indios prácticamente son un poco reacios, pero que los cholos tienen esta vivacidad y este interés por los turistas, ¿no? Por estos turistas que ella dice, por los turistas profesionales, ¿no? Y asimismo ella en sus reflexiones dice de los indios, ¿no? Así textualmente: esas almas no estaban dotadas con fuerza suficiente para destruir los laberintos del presente y del oscuro pasado. Entonces podemos ver cuán ella también siente esto de la conquista y cómo se ve, cómo ve a los indios que son llenos de vejámenes y de falta de salud y de todo lo que pasaba en la época, ¿no? Y bueno, sin más, para no alargarme más, en este momento les voy a presentar a María José Vizcaíno y le doy la palabra a Majo, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Un gusto saludarles en esta tarde de hoy. Sobre todo el poder compartir con estas colegas tan destacadas y presentarles algo sobre la mirada de Blair Nails, mejor dicho. Lo que les voy a presentar yo, si me dan unos segunditos, por favor, hasta poder compartir pantalla. Me confirman, por favor, si es que ya se está observando. Sí, Majo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muy amable. Lo que les voy a compartir es sobre el paisaje quiteño desde la mirada de Blair Nails y las apreciaciones de otros viajeros. Tomen en cuenta que muchos de nosotros hemos leído libros y apreciaciones y textos de otros viajeros, quizás del siglo XVIII, del siglo XIX y también quizás del siglo XX, pero muy pocos hemos escuchado hablar de una viajera como Blair Nails hablando sobre el Ecuador. Entre varios escritos hay un libro que se llama Quito según los extranjeros, cuyo compilador es Manuel Espinosa Polo, y él menciona que los testimonios y apreciaciones de los visitantes extranjeros acerca de la ciudad y sus gentes permiten evidenciar el simulacro cultural que expone la urbe y viven sus habitantes, el exhibicionismo absurdo de formas que buscan ocultar inútilmente una esencia imperecedera, la frustrada y frustrante experiencia por convertir a la apariencia en contenido. Más adelante vamos a entender el por qué Manuel Espinosa Polo menciona esto en el libro Quito según los extranjeros. Recapitulando, nosotros podemos ver, y muchos habremos leído, que los visitantes más destacados de Quito han sido cronistas, misioneros, científicos y viajeros aventureros, quienes nos han proporcionado los testimonios y apreciaciones más ricos sobre la ciudad. Por ejemplo, en el siglo XVI y en el siglo XVII tenemos justamente la llegada de los españoles, la llegada de los clérigos, tenemos como visitantes a cronistas errantes y los misioneros. Antes de la independencia, el mundo andino era accesible únicamente a los españoles por ley y mandato real y muy pocos italianos. Luego vemos ya en el siglo XVIII y XIX que tenemos la afluencia, la visita de extranjeros de las clases medias urbanas.
quienes se quejaban de las incomodidades que les acarreaba su visita por las privaciones excesivas e incomprensibles. Ellos se referían con esto a la falta de hoteles, aseo y a la omnipresencia de pulgas, que ya lo mencionó Fernando en su exposición, que las pulgas del Ecuador eran mucho más grandes que sus montañas. A partir de la llegada de la misión geodésica francesa en el siglo XVIII, es decir, en 1736, se abre la puerta de estas latitudes a viajeros de toda Europa y de diversas nacionalidades del mundo. Ya, listo. Tenemos aquí en pantalla un grabado de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, parte de la misión geodésica francesa, quienes en este grabado relatan la vida cotidiana en la montaña ecuatoriana durante la expedición, grabado de la relación histórica. Entonces ustedes en este grabado pueden apreciar cómo ellos interpretaban el territorio de lo que hoy es Quito, como para ellos era Quito con su geografía irregular, la presencia sobre todo de las mujeres, cómo distinguen la vestimenta de cada una de las mujeres, la arquitectura que todavía no está tan poblado Quito. En el siglo XIX, el carácter más notable del viajero fue el afán exploratorio del paisaje natural y cultural. Tenemos personajes muy importantes que han marcado la historia de nuestro país, en especial en lo que relaciona a la geografía. Por ejemplo, Humboldt, que vino en 1802, Darwin en 1835, Wolf en 1873 y Whymper entre el 79 y el 80. Aquí tenemos también una representación de Quito, que es obra del pintor Rafael Salas a mediados del siglo XIX. Aquí podemos ver cómo ya Quito está mucho más poblada, la arquitectura de Quito con las iglesias, esa arquitectura barroca que tiene Quito, las montañas que rodean a Quito. También sobre Whymper, quien escribió el libro sobre sus viajes en los majestuosos Andes del Ecuador, y un grabado de Whymper como retrata sus viajes, ¿no? La percepción que tiene Whymper sobre sus viajes en los Andes del Ecuador. En el siglo XX, que justamente es donde se enfoca Blade Nice, es una viajera del siglo XX, tenemos aventureros en búsquedas de experiencias existenciales o de conocimiento, quienes ya se van mezclando con el pueblo. El viajero explorador sería uno de los perfiles más representativos del siglo y sus relatos se publicarían en famosas revistas europeas como Le Tour du Monde, que incluyó amplias descripciones e imágenes de Ecuador, muchas enmarcadas en resaltar las características naturales y culturales de extenuantes travesías que tenían aquí, desde Galápagos hasta Guayaquil, sus viajes de la Amazonía y trayectos entre Quito y Cuenca. Justamente aquí se enmarca lo que hace Blade Nice en su libro Correrías Casuales en el Ecuador. Aquí hay una nota interesante que dice que los norteamericanos e ingleses no entendían por qué no existían chimeneas en Quito. Y bueno, vamos a adentrarnos ya desde la mirada de Blade Nice sobre el paisaje quiteño desde su mirada, desde su llegada en 1921. Quiero leerles rápidamente qué es lo que ella menciona en su libro sobre la llegada a Quito. Y dice, los Andes colosales circundan la meseta sobre la cual se yergue la capital del Ecuador, a una altura de 9.300 pies sobre el nivel de las olas que se rompen a lo largo de sus costas. Quito es una ciudad sobre cuya edad no se ha dicho la última palabra, puesto que se pierde en la noche de los tiempos. Quito es una ciudad vieja, la historia narra que hace 4 siglos fue conquistada por los españoles en nombre de su rey y de la cruz. Antes de los españoles, florecieron allí los monarcas incas. Antes de estos, los caras, y antes de los caras, unas gentes a las cuales derrocaron los caras. Pero ¿quiénes fueron esas gentes y a quiénes sucedieron? Nadie lo sabe. Quito nada quiere decirnos ni de su pasado ni de su edad. No parece sino que le causaría molestia ponerse a recordar los años que ha vivido. Sí, Quito es muy vieja, aunque a la presente no conserva ruinas que le hablen de su tiempo remoto. Quito aparenta no olvidarlo, pues sus plazas y calles, por modernizadas que parezcan, como que nos hablan en voz muy queda del pasado. Nada importa que posea
parques extensos y brillantes por los rayos verticales del sol, ni que exhiba orgullosos edificios de arquitectura moderna. Y rico, ¿qué dice aquí? Sí, y rico por ello, perdón, aquí no leo. Y rica, vaga por ella cierto aire de melancolía y tristeza. Perdón, me tapó la ventanita del Zoom. Entonces, desde ahí, desde todos estos relatos que hace Naiz Blair sobre la ciudad de Quito, lo que he hecho es separar los elementos del paisaje, entendiendo este paisaje desde una corriente de pensamiento humanística que hace eco de el entender que el paisaje se forma a partir de un lugar donde habita el ser humano, donde experimenta el ser humano, donde vive, donde transcurre toda su vida. En la arquitectura de Quito, se me fue atrás. A ver. En la geografía de Quito, aquí tenemos en la geografía de Quito, Naiz Blair menciona lo siguiente: quebradas profundas atraviesan la ciudad en varias direcciones, dividiéndola en secciones o barrios. Las calles son estrechas y tan luego se elevan como descienden hasta lo increíble. En la parte vieja de la ciudad se observan casitas que parecen suspendidas en las lomas laterales. No hay duda que la ciudad de Quito produce al viajero una impresión de algo remoto. Su elevación y aislamiento, la vida que se observa en sus calles, se combinan para producir ese efecto. Este aire de antigüedad se manifiesta con mayor exactitud en los extramuros, donde se efectúa el verdadero desfile de los siglos. La capital se inunda de una atmósfera que expresa la inmensidad y la desolación por las cuales se extienden los caminos, los desfiladeros y los precipicios que atravesaron las caravanas de mulas. En cuanto a la arquitectura de la ciudad de Quito, Blair Naiz menciona: las iglesias están construidas con increíble solidez, como si se hubiera tomado en cuenta el peligro de los frecuentes temblores. La arquitectura de los templos ostenta un estilo moro, con torres cuadradas y bajas. En estas torres se encuentran suspendidas las campanas. Las casas quiteñas son de un solo piso, de 2 y hasta de 3, pintadas de colores pasteles y otras excesivamente blancas, adornadas con balcones sobre las veredas. En cuanto a la flora y fauna de Quito, Blair Naiz menciona: los colibríes tornasolados brillantes vuelan de flor en flor con las colas largas semejantes a los caballitos del diablo, arrancados de un libro de cuentos infantiles. Flores bellísimas y bien cuidadas exoneraban los multiformes jardines del parque. Entre las ramas de los pujantes arbustos cantaban gorriones y jilgueros de los Andes, como si se tratara de competir en sus plegarias de alabanza con el sol que les calentaba. Cuando hace mención a la gente que habita en Quito, dice: cosa imposible es evocar a Quito sin ver los santos padres de la iglesia moviéndose por varias direcciones a través de sus calles angostas, siempre por parejas, a semejanza de ciertos pájaros viajeros que cruzan el cielo de 2 en 2. Los hábitos talares circulan casi sin interrupción por las calles en cantidades equivalentes a las mujeres que se dirigen a misa. En las fotografías que estamos viendo en cada una de estas diapositivas podemos ver justamente lo que Blair Naiz nos está relatando. Sin embargo, estas fotografías no pertenecen a Blair Naiz, son extraídas de archivos fotográficos de aquí del Ecuador, de la ciudad de Quito, de la web. Cuando menciona a las mujeres, dice: algunas devotas parecen verdaderos espíritus pálidos y sombríos, cubiertas con mantas negras ajustadas al contorno de las caras. Ella se refiere a las mujeres que acudían a los templos, ¿no?, con un típico traje con el cual ellas ingresaban a las iglesias. Dice: todas las figuras que tratamos de describir en párrafos anteriores se mezclan en la calle con innumerables bandas de aborígenes indios que transportaban irremediablemente cargas a las espaldas. Aquí también hay un párrafo donde menciona la autora y se ve sorprendida
como en las iglesias, dice, se hinca junto al mestizo, al criollo, ¿no? Al blanco. Los indígenas, todos comparten dentro de las iglesias como si no hubieran clases sociales. Y para Quito eso era la democracia. Entonces la percepción de Niles sobre Quito, dice Quito, que al principio tuvo para nosotros un aspecto de ciudad ilusoria e inverosímil, iba demostrándonos un verdadero aspecto civilizado. No obstante, el aroma de innumerables siglos que ha vivido adquiría contornos reales y característicos que hacían pensar que el resto del mundo era lejano, extraño y opuesto a la belleza de sus incomparables mañanas. El imponente espectáculo que presentan las grandes mesetas ecuatorianas de la severa cordillera, los páramos extensos y estériles que al mirarlos desde alguna distancia son semejantes al desierto, sirvieron para que los aventureros españoles, merced de su pujanza, implantaran sobre tan austeros territorios el catolicismo sin omitir su tristísima pompa. Para concluir, ya de ir concluyendo, quiero mencionar que los visitantes extranjeros midieron los avances de la civilización de Quito en términos del uso de herramientas, muebles, hábitos e innovaciones tecnológicas europeas. La mayoría de los escritos que encontramos en los libros, en las revistas de funcionarios hispanos con referencias históricas y geográficas, estaban dirigidas antes únicamente a un grupo reducido de lectores como las autoridades eclesiásticas y potentados. Los relatos de viajes como este de Niles Blade, con propósitos literarios, así como las peripecias vividas durante los viajes, los recorridos, están en cambio destinados a una amplia audiencia. Este es el ejemplo del libro que estamos presentando, que es de Blade Niles. Destacando el estilo particular de cada viajero, Blade Niles lo hace desde una visión más poética y entretenida, con todo lo que ve, centrándose especialmente en los pequeños detalles, como el repicar de las campanas a temprana hora, las aves, las flores, los balcones de la ciudad, los trajes de las mujeres, los testimonios y apreciaciones de los visitantes extranjeros presentan a Quito como un escenario por excelencia en el que se manifiestan evidentemente los problemas de la ciudad, problemas de tipo social, cultural, económicos, políticos y hasta geográficos. Según los visitantes extranjeros, la ciudad de Quito, pese a su traza ortogonal hispánica, edificios religiosos católicos y presencia de familias blancas, es una ciudad indígena, pues perciben el carácter no occidental de la ciudad presente en los modos de vida de la gente. Aquí tenemos un grabado sobre las calles de habitantes de Quito, en un lugar que creo que todos conocemos, que es el Arco de la Reina, y en la calle García Moreno. Este fue publicado en la revista francesa, una revista muy conocida en ese entonces, que era Le Tour du Monde. Y con esto, si ustedes pueden observar en este grabado, justamente se aprecia esa arquitectura, justo lo que Mary Blade Niles nos menciona cuando describe aquí. Porque desde la mirada de Mary Blade Niles, el paisaje se ajusta a la corriente de pensamiento humanística, donde el lugar es concebido como paisaje cuando es habitado, experimentado, vivido, pues permite comprender cómo los habitantes se relacionan con su entorno. Como diría Guy Futuan, crean lugares e imbuyen de significado al espacio geográfico, dándole sentido a ese lugar. Muchas gracias. Gracias a ti, Majo. Muy linda intervención. Entonces, para no extendernos más, le doy la palabra a Anita, que será nuestra última expositora, y después volveremos con una rondita de preguntas de los asistentes y algunas conclusiones finales. Anita, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Y asimismo, pues agradezco muchísimo el espacio que nos brindan para poder compartir nuestras apreciaciones sobre este libro hermosísimo de una geógrafa invisibilizada. También pues agradezco acá a las personas que nos están escuchando
querido coronel Pazmiño, qué lindo verle también usted conectado. Y gracias por, pues sí, a Gabriel por habernos aceptado la invitación, y a mis compañeras, mujeres muy sabias y que saben muchísimo, muchísimo sobre los temas de la geografía desde su perspectiva. Yo les voy a comentar mis apreciaciones desde la perspectiva de género. A mí me sorprendió muchísimo el momento, bueno, siempre estamos acá aprendiendo en esta vida, ¿no? Y me sorprendió mucho el encontrarme para preparar este conversatorio con mis compañeras con una geógrafa, pues también que no había salido a la luz, ¿no? O sea, tal cual, en cuanto al pensum, por ejemplo, para comprender la geografía en el Ecuador, ¿no? Perdón. Y claro, a mí, pues ya habiendo estudiado un poco pues esta perspectiva, a mí me hizo clic justo con una activista académica ecofeminista, María Mais, porque Mary Blair Rice, que es su nombre de nacimiento, escribe desde su sentir. Entonces, me encantó, me gustó mucho la forma de escribir de Blair, y bueno, me hizo clic justo con una cita que me voy a permitir leerles de María Mais. La experiencia es frecuentemente equiparada con la experiencia personal, con la atmósfera, con los sentimientos que una mujer experimenta en una situación determinada. A mi juicio, sin embargo, el valor de la experiencia reside en tomar la vida real como punto de partida, tanto en su dimensión subjetiva como en las implicaciones sociales. No hay que olvidar que el desafío de tomar nuestra propia experiencia como punto de partida surgió de nuestra frustración frente al hecho de que la vida de las mujeres, su historia, sus experiencias, luchas e ideas no forman parte de la ciencia dominante. Esto en referencia a la investigación feminista, a la investigación desde las mujeres, y para mí, pues desde mi perspectiva leyendo este libro, es lo que hace Blair. Siendo así, pues mis compañeras ya han hablado muchísimos detalles sobre la escritora. Ya sabemos que era cofundadora de la Sociedad de Mujeres Geógrafas, y también, bueno, yo sí quiero hacer hincapié en esto porque es parte justamente de la vida de Blair. Ella estuvo casada, como nos comentaba Katy, con William Beebe al inicio, un naturalista, y también pues se divorció de él, como cualquier mujer que hasta el día de hoy, estamos hablando, verán, de 1913, cuando ella se divorcia. En Estados Unidos, donde no había mucha apertura para este proceso, ella tuvo que viajar a Nevada, ¿no? Como requisito para el divorcio, vivir 6 meses ahí. Pero como cualquier otra mujer, hasta el día de hoy, pleno siglo XXI, pues también tenemos pues situaciones de violencia, y pues sí, el divorcio fue justamente asegurado por extrema crueldad. Si bien es cierto, pues ella viajó con este señor naturalista, también escribió con él, siempre a la sombra de él, pero pues tras el divorcio la retira a ella de todas las publicaciones que hasta el momento habían tenido. Pues, ¿cuál fue el argumento de ella para tildar de extrema crueldad al matrimonio? Y es que él en uno de los viajes amenazó con suicidarse, y cito, arrojándose al río, disparándose a sí mismo con un revólver y cortándose la garganta con una navaja, ¿no? Esto es violencia pues, simbólica, verbal, y quién sabe qué más violencia sufrió Blair. Estuve investigando y no había mucho más al respecto, sino pues que la portada de New York Times en ese tiempo tuvo su titular diciendo "Naturalist was cruel", ¿no? El naturalista fue cruel. Eso por un lado. Por otro lado, pues ya a la siguiente semana de esto, Blair se casa con Niels, perdón. Y empieza a ganar pues su fama ya por derecho propio. Sí, también realizó viajes con Robert Niels, pero ella empieza a publicar por su cuenta, ¿no? Como es el caso justamente del libro que estamos en este momento comentando. También me gustó mucho esto, y lo apunté acá, que hizo un homenaje a las mujeres exploradoras. Esto nos hace comprender que en esa época había muchísimas mujeres recorriendo el mundo, escribiendo,
y que pues no las conocemos ahora, ¿no? Muy poco las conocemos. Escribió un artículo sobre el mundo y de regreso, mujeres exploradoras, escritoras y científicas cuyo trabajo les lleva a lugares lejanos. Fue un artículo publicado en Women's Cities. Y también un aporte que hizo pues sí, a la historia gay de Estados Unidos fue la novela Strange Brother, ¿no? Que es ambientada en Nueva York. Entonces también dio un aporte pues para ese aspecto. Igual, mi compañera Fer ya dio mucho el contexto histórico pues, del momento en que ella viaja al Ecuador. Yo quiero pues enfocarme un poquito en 1900 a 1940, qué es lo que estaba sucediendo a nivel internacional en el caso, pues sí, de lucha de las mujeres, ¿no? Tenemos ya varios hitos, son muchos hitos, pero acá pues les traje unos poquitos como para contextualizar. Que justamente ella está viajando al Ecuador, ya casada con su segundo esposo, y también dando pues a comprender que era de las mujeres que tuvo blanca, obviamente estadounidense, que tuvo acceso a una biblioteca. Ella pudo leer, ella estudió, tuvo cierto tipo de educación. Entonces, pues estaba, pues sí, agarrando las herramientas para ella poder visibilizar lo que tenía, lo mucho que tenía que decir, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, en 1911, ya teníamos el primer Día de la Mujer a nivel internacional. También la lucha por el derecho al voto se estaba dando a nivel internacional, que empezó en Europa, ya sabemos. En Egipto ya estaban, pues sí, ya estaba en contra de la mutilación genital femenina, igual tras de una masacre a las mujeres. En 1925, pues hablando un poco de acá de América, un ícono, Frida Kahlo, ya tuvo su accidente y empieza ella también desde la pintura pues a retratar, ¿no?, lo que es la identidad femenina desde su perspectiva. En 1929 ya una revuelta con mujeres daba en Nigeria, y sí, esto culminó con la eliminación de impuestos y también en las dos guerras mundiales, ¿no? Empieza la Primera Guerra y la Segunda, pero lo que ocasionan estas guerras es que las mujeres empiezan a ocupar unos empleos no tradicionales y pues aquí la cité a Marie Curie, con pues sus investigaciones en radioterapia y radiografía. Más enfocándonos un poco más en el Ecuador, como ya nos explicó Fer, había muchos cambios importantes en cuanto a economía, política y pues procesos sociales. Habían ya debates ideológicos impulsados en el liberalismo y pensamiento social. Las mujeres de clase económica alta ya trabajaban en mejorar las condiciones y equidad. Pues sí, en la literatura sí lo dice, clase económica alta. ¿Por qué? Porque son mujeres que tenían acceso a la educación de una u otra forma. Ok. Ya existía el significado de feminismo como movimiento político e ideológico, y en 1921 y 1924 nuestra pues querida Matilde Hidalgo de Prócer es la primera mujer en obtener un doctorado en medicina y también en el 1924 en ejercer el voto, ¿no? Ok. Esperen un momento que yo sí tengo problemitas con esto. Ya, vamos a ver. Ok, ahora, en cuanto al libro, Correrías Casuales en el Ecuador, que lo publican en 1923, el viaje lo hizo en 1921, tiene un lenguaje romántico y mucho se apoya en metáforas, hace énfasis en las minuciosidades de lo que observa, habla en plural, sí, el momento en que se refiere a ella y a con quien viaja, que es su esposo, pero habla mucho en primera persona, desde su experiencia, desde su vivencia, ¿no? Y como les dije desde un inicio, incluye su sentir, apegándose pues justamente esto a una investigación de tipo feminista, una investigación desde una mujer. Ella hace varios, sí, como que apuntes de la historia, ¿no? Por ejemplo, habla sobre la historia y mito de los caras y los incas en cuanto al sacrificio de las mujeres, cuando pues mataban mujeres para acompañar al inca en su trayecto, y cómo se contaba en ese momento que los espíritus aún vagan en el páramo.
También algo que a mí me gustó mucho es que ella hace referencia obviamente a la historia inca, y el Inca, y sí, en cuanto a la legislación, o sea, cómo los incas repartían las tierras de forma equitativa a hombres y mujeres. Son estos detalles que ella apunta justamente para poner el contraste en lo que se estaba viviendo en esa época y lo que a nosotros ahora, en pleno siglo XXI, también nos ayuda a comprender que hay todavía similitudes o quizás pues en qué hemos caminado, en qué pues hemos dado un giro, ¿no? Asimismo, sobre la violación de las mujeres por parte de los españoles, y también me permito citar, como lo hizo Fer, en cuanto a la población de Guayaquil, cuando los españoles trajeron a sus correspondientes mujeres cristianas, cuya ausencia tanto dolor ha ocasionado a los indios debido pues a estas violaciones, ¿no? Ok. También ella habla bastante, ¿no? Su descripción trata de diferenciar, no, tal vez no con ese objetivo, pero nosotros podemos pues sí, ver cómo eran los roles de ese momento en cuanto a género, en cuanto a las mujeres y a los hombres. A los hombres obviamente son roles que ya es bastante común saber, ¿no? Era el trabajo pesado, el trabajo dentro del transporte, el trabajo en las calles, mucho en la zona pública. Acá también hay un pasaje sobre la fiesta de matrimonio, donde los hombres buscan una mujer para casarse. Son ellos los activos en ese punto, ¿no? En ese aspecto. Y los hombres como dan serenata a las mujeres o a las señoritas. Y par de ocasiones que se encuentran con hombres extranjeros en la cocina, ¿no? Me parece que esto es en la Tacunga. Y también me parece que es en Riobamba. Ok. Y en cuanto a las mujeres, la descripción que ella hace, pues siempre, ¿no? Denotando esta parte más como sutil, ¿no? De las mujeres, que son discretas. Bueno, hay también apuntes como ella decía cuando estaba en la costa, ¿no? Se nota que aquí viven solo hombres, dando a entender que en una habitación o una casa donde ella pernoctó estaba en desorden y no había pues esa calidez quizás, ¿no? O un orden o una armonía, ¿no? Yo sí le recomiendo leer el libro porque hay muchas de estas cosas en las que deja, ¿no? Como una puerta para que podamos nosotros continuar imaginándonos el cuadro, ¿no? Que ella está describiendo. Mujeres, esto también, o sea, cómo cambia la historia de todo un país en cuanto a la fiebre amarilla por la muerte de la esposa del cónsul. También describe la dinámica de la esposa del cónsul americano, la señora Goding, cómo cambia, cómo describe la dinámica con sus sirvientes, ¿no? Igual describe las mujeres hilando, sentadas afuera de un atrio, las indias como no se exceden con la chicha, más sí los hombres en ese momento, y son ellas las que guían los pasos al regreso a sus casas y los van cuidando. Las mujeres como cuidadoras, que ya pues desde ese tiempo ya estaba instaurado. Los hombres van con los animales, por ejemplo, regresando de las ferias, de los mercados, los hombres van con los animales y las mujeres van atrás arreando con látigos, pero ella lo dice, entre comillas, ¿no? Lo cito, acarrean resignadamente. Entonces, como el papel de la mujer abnegada también en ese tiempo. Y pues sí, las mujeres cuidadoras de los animalitos, también lo describe, y en Quito las mujeres pues se acercan a la ciudad para la venta de los animales. A mí lo que quería acá resaltar mucho en cuanto pues a estos comentarios que Niels hace a lo largo de todo el libro es pues cómo hay una diferencia, ¿no? Entre las criollas, las mujeres criollas, hombres y mujeres criollos, cholas, indias, y en la Amazonía ella se refiere a las mujeres amazónicas como hembras. Esto dando cuenta a la par de la interseccionalidad, ¿no? Que existe a la hora de comprender en realidad estas dinámicas de género, ¿no? Interseccionalidad en cuanto a sexo, género, raza y etnia.
Aquí nos describe las mujeres como, obviamente, las mujeres blancas más del linaje español más directo, ¿no? Mujeres blancas, dotadas de color pálido, con mística transparencia. También nombra a las monjas, ¿no? Hay muchas misioneras y monjitas que ella las describe con sus amplios sombreros y todo esto. Me encanta a mí, hay una parte que, y aquí lo anoté, las monjas y los adventistas, ¿no? Que no se hablan entre sí, y siendo que adoran el mismo Dios y con igual misión en la tierra, dando a entender que desde ahí hay una ruptura, ¿no? Entre religiones, o sea, que no es que desde ahí, pero ahí ella lo describe, nos hace notar eso también. También habla de las mujeres cholas, igual dice que son mujeres dulces y acariciantes, ¿no? Entonces de ella siempre lo pone, lo femenino lo enaltece, hace unas descripciones bellísimas, de verdad, muy exquisitas. Y claro, las mujeres indias que estaban ordeñando, ella ya lo pone como los cabellos de las lecheras indicaban que muy poco nada se preocupaban sus dueñas de conservar los peinados. Entonces, esas descripciones nos llevan a comprender estos, pues sí, como estos grupos de mujeres, ¿no? Y cómo la interseccionalidad está súper marcada hasta en la descripción que ella hace sobre la vida de ese momento, ¿no? Y el último capítulo, finalmente, ella lo dice en referencia a las mujeres nativas en la Amazonía. Las hembras se envuelven en pedazos de tela oscura a manera de vestido desde la cintura y las rodillas. Se refiere como en ese momento se referían a la gente de la Amazonía como gente salvaje, ¿no? Ya muy lejos de la civilización y cosas de estas. Entonces, esto nos da a entender que todavía, pues a mi parecer, hay mucho que, pues sí, como trabajar en cuanto para comprender estas dinámicas desde la historia, desde la interseccionalidad, ¿no? Porque acá es un libro clarísimo cómo nos describe en el tiempo, cómo se fueron dando estas dinámicas, estos patrones enmarcados obviamente, en sexo, género, raza, etnia, y también en estos grupos sí, de razas muy, muy marcado, y que hoy en día pues nos juegan, ¿no? Una mala pasada al momento de unirnos como país, a unirnos en algún movimiento, en un curso, en un aula, hasta en un barrio, en una familia, ¿no? Creando incisiones en racismo, en clasismo. Hasta el día de hoy, eso, muchísimas gracias. Qué excelentes exposiciones de todas ustedes. Me he quedado maravillado. Realmente los detalles exquisitos, cada una desde su experticia, han descrito el libro, prácticamente lo han desglosado. Es como un resumen súper vivo. Yo también comparto casi todo lo que ustedes mencionaron en sus exposiciones. Blair tiene esta cualidad de expresar las cosas muy finitas. Yo acabo de acordarme algo tan específico en Guayaquil, justamente con lo de la fiebre amarilla, que utilizaron unos pescaditos específicos de un nombre del chalaco, utilizaron el chalaco, estos pescaditos, para ponerlos dentro de las pozas de agua para que se coman los huevitos de la Aedes aegypti. O sea, ella tenía esa cualidad de estos detalles chiquitos, hacerlos bien geográficos. Y yo rescato eso de Blair, su capacidad de observación como buena geógrafa de la época. Y a ustedes agradecerles por tan linda exposición. Quizás no sé si ahorita tendremos algunas preguntas o si ya cerramos el webinar. Quisiera que alguna de ustedes me conteste, y esperar quizás el público nos escribe al chat y pues solventar estas preguntas. Me quedo atento. ¿Quisieran que yo realice las preguntas que teníamos o no?
Díganme. Claro. Pues bueno, podemos extendernos un poquito más en el webinar o ya desean cerrarlo. Esto les dejo a ustedes. Creo que nos pasamos del tiempo. Dinos tú. Ya. Sí, de hecho nos hemos pasado el tiempo. Entonces, quizás sin más, dejar de lado las preguntas, yo creo que ahondaríamos en lo mismo. Sus exposiciones han sido maravillosas. Yo estoy muy honrado de haber compartido este tiempo con ustedes, así nos hayamos pasado un poquito. No, me daba mucha pena cortarles, ya que les veía apasionadas en lo que estaban contando. Y pues así nos pasa, nosotros a veces no podemos solo en 10 o en 15 minutos expresar todo lo que sentimos. Y aparte cuando nos apasionamos en lo que hacemos, pues podemos extendernos horas. Y para muestra un botón, hoy hemos escuchado exposiciones maravillosas y me queda solo agradecerle al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por la invitación, a Majo por abrirnos las puertas también de la institución, a Katy, a María Fernanda, a Anita por sus exposiciones. Qué gusto volver a verle a Anita, mi gran compañera. Es hermoso ver cómo estamos ya creciendo y cada vez más apasionados de lo que hacemos. Y pues yo feliz, espero que esta sea una de más webinars. Ojalá mi intervención haya sido del agrado también de las personas. Agradecer a los asistentes por su tiempo y agradecido con todas. No nos olvidemos del día también que es muy importante y pues a seguir adelante, que la lucha siga y a respetar y a honrar siempre a las mujeres, que es lo que más nos interesa. Y de mí no queda nada más que agradecerles y me despido. Quizás alguien sí tiene palabras y pues yo ya me callo. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias, Gabriel, y muchísimas gracias también a nuestros colegas que estuvieron exponiendo desde diferentes aristas a esta lectura que hemos realizado sobre Blade Nights. Muchas gracias también al público que nos está observando y que nos acompañó desde Facebook. Mi conclusión en la lectura que yo hice desde esa mirada de paisaje también sería que Quito sí es una ciudad milenaria, vista desde los ojos de los extranjeros, de los visitantes, no solamente del siglo XX, sino desde el XIX y desde el XVIII, como lo mencionaba Manuel Espinosa en este libro de Quito desde la mirada de los extranjeros, cuando hace eco de que Quito prácticamente encontraron las ruinas incas, pero esas ruinas incas tenían una base en una ruina de los caras, y quién sabe qué otra población más, qué otro asentamiento más antes de los caras. Entonces desde ahí podemos ya percibir como Quito sí es una ciudad milenaria. Excelente. ¿Concluimos? Sí, bueno, yo solo igual quería hacer mención al día. Qué bueno que hoy pudimos hablar, siendo 25 de noviembre. Y bueno, pues hay que seguir trabajando, hombres y mujeres y todos los géneros, pues sí, en llegar a una reconciliación para poder operar ya como colectivo y menorar la violencia exacerbada que estamos viviendo día a día en toda la parte del mundo. Entonces yo sí quiero pues sí hacer mención a que así como esta escritora también fue sujeta de violencia, todas lo hemos sido, todos ahora hay hombres también que lo están empezando a sentir por parte de las mujeres, y yo creo que pues sí, solo poner un poquito de apertura en conciencia para iniciar un cambio encaminando la reconciliación de géneros y que algún momento lleguemos a convivir en un espacio heterogéneo, diverso, con respeto y equidad. Eso nada más. Hermoso, Anita. Y gracias. Entonces, pues, sin más y pidiendo disculpas por habernos extendido un poco el tiempo, agradecemos a los asistentes, agradecemos a las panelistas y pues no me queda más que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a todas. Gracias a todos. Bye. Gracias, Gabriel. Gracias. Chao. Gracias, Danilo. Y gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Adiós.